Hola amigos de RioVirtual.cl. Hoy día estoy aquí en las cercanías de Copiapó en realidad. Estoy entrando por el camino de los japoneses, ahí a un sector bastante interesante. Este sector aquí, entre Copiapó, Caldera, Chañaral, Diego de Almagro, Inca de Oro, Carrera Pinto, es casi un rectángulo de algunos 80 por 100 kilómetros de dimensiones, bastante grande que no tiene población. No tiene pueblos, es puro desierto nomás y en realidad con una infraestructura no tan mala. Es bien accesible. Bien accesible tampoco es la palabra tan correcta para decir, porque en realidad para llegar a esto hay como un par de entradas nomás. Uno, claro, está ahí donde estoy. Uno es el camino de los japoneses, ¿no? El otro, claro, el camino de los japoneses donde salen Caldera, después capaz Flamenco, Obispito, uno puede entrar. Y por supuesto ahí por El Salado y por Inca de Oro. Y también por Carrera Pinto y por Chulo, pero más no hay. Este sector se caracteriza por grandes cantidades de arenales, de arenas de tipo eólicas, como yo tengo acá detrás mío. Estoy aquí en la entrada, en realidad, de la parte en Chamonate aquí. Y eso es un sector bastante interesante porque tiene un paisaje bastante particular, no una morfología muy viva, es todo un poco más suave, aunque las alturas llegan más allá de 2.400 metros, generalmente 2.000 metros, los cerros, y las quebradas están bien, digamos, suaves. Este sector, claro, tiene algunos centros mineros históricos y algunos centros mineros hasta activos de la gran y mediana minería. Los históricos en este rectángulo, digamos, claro, es Tres Puntas de Plata, ¿no? Chimberos, las ánimas, ¿no? Y también parte de Cachiyuyo de Jampos en general, de Carrera Pinto partes, ¿no? Y varios más de Inca de Oro, no vamos a olvidar, ¿no? La parte de Inca de Oro, Chivato y esos, ¿no? También hay dos minas grandes ahí, de gran minería, de fierro y otra de cobre, claro. El Cerro Negro Norte, donde vamos a pasar un ratito, es una mina nueva, grande, aunque el depósito ya se conoce desde hace tiempo, una mina de fierro de tipo IOA y todo relacionado a la falla de Atacama. La otra mina grande, activa, de cobre, es Manto Verde, igual, un IOCG, y relacionado a la falla Atacama, o en este sector un brazo de la falla Atacama, la falla Manto Verde. También hay que indicar, este sector Manto Verde siempre era un sector histórico de la minería Los Pozos. Bien, tenemos que entonces aquí vamos a ver mucha historia en este sector, mucha geología. Claro, la geología aquí está bastante nombrado por el Plutón, por el batolito andino que aflora aquí en su forma bastante interesante. Son rocas intrusivas, principalmente del Jurásico y principalmente del Cretácico. También aquí tenemos todo el desarrollo no tan fuerte aflorando porque el alzamiento ya es bastante fuerte aquí, pero en algunos sectores todavía afloran los carbonatos del Cretácico, Jurásico, Cretácico y claro, de la cuenca transmagmática y los sedimentos correspondientes del arco magmático. Y claro, dunas
la cosa, o los depósitos, mejor dicho, los depósitos eólicos están bastante presentes acá. También llama atención, este sector se ubica la falla de Atacama, una gran falla, un elemento tectónico gigantesco donde, claro, vamos a tratar en un momento para verlo más en detalle. También hay que indicar que este sector no tiene población, no tiene muchos recursos hídricos y no tiene al fondo vegetación. Aquí, como se ve, ya estamos en el desierto y no vamos a esperar grandes, digamos, sectores de vegetación, como se ve en realidad un poco entre Copiapó y Vallenar, o en otros sectores un poco más al sur aquí. Y la definición como es, ¿no? La histórica definición del desierto Atacama comienza correctamente el Valle Río Copiapó, ¿no? Es el límite, digamos, un poco teórico, pero aquí se ve eso bastante bien, este fenómeno, o bastante bien la situación como aquí realmente cuesta encontrar algunos sectores con vegetación. También hay que indicar, al fondo, si uno entra a este sector, es un laberinto de caminos. Un laberinto de caminos que interceptan este sector. Caminos como recién pavimentados, caminos de mala calidad, caminos históricos. Eso no hay que olvidar. Pero ojo, estos caminos todos tienen una particularidad. La dirección de los valles aquí, también de los caminos que persiguen este valle, no es tan afortunado. Todos tienen, o la gran mayoría, tiene una dirección de noroeste a sureste. Entonces, un poco desfavorable para Copiapó, y estos caminos al fondo no comunican directamente con Copiapó, lo desvían un poco. Entonces, capaz es otra razón porque este rectángulo no tiene una infraestructura más allá como la infraestructura interna. Lo otro es algunos valles, algunos lineamientos, se puede decir, van norte-sur, como la falla Atacama, y algunos valles entonces también, algunos elementos morfológicos, eso sí, pero eso es bastante particular y claro, eso veamos aquí también en forma visual. Bien, amigos de GeoVirtual, vamos a salir ahí, vamos a descubrir este sector tan interesante para ver punto por punto el paisaje, la minería y, claro, la historia. Ahí vamos. Vamos a avanzar y visitar la mina Adrianitas o Atacama, una antigua mina de fierro, parte de la franja de hierro del Cerro Imán, Bellavista, Cerro Negro Norte. La mina se ubica directamente donde la bifurcación entre camino de los japoneses y camino a Galleguillos. Bien, aquí estoy en uno de los ejemplos de la minería de hierro de los años 50, 60 principalmente, ¿no? Y la mina Atacama, también aquí tenemos la mina, todos conocemos el Cerro Imán o las Adrianitas. Hoy día, claro, esta minería sigue todavía con Cerro Negro Norte, y estas minas, claro, trabajaron principalmente en la franja de fierro aquí, que se extiende al fondo en grandes partes del norte de Chile, ¿no? de La Serena, Romeral, Colorados, y claro, estas minas están asociados a la falla Atacama, una franja que más o menos ahí se ubica paralelamente, y claro, principalmente son IOCs o IOAs, ¿no? Iron Oxide Apatite o Iron Oxide Copper Gold. También hay que nombrar las minas como Candelaria o Manto Verde, ¿no? Bueno, hay los valores de cobre, son más económicamente más interesantes. Y claro, son óxidos, magnetita principalmente, que se extrayó aquí, claro, generalmente como típico de hierro en el cielo abierto, ¿no? Y claro, con cantidades no menores de
óxidos. Este depósitos se conoce desde mucho tiempo, hasta los primeros científicos, pero los primeros viajeros aquí ya nombraron que en Chamonate hay imanes, ¿no? Bueno, entonces ya presencia de magnetita no es algo nuevo. Bueno, veamos eso ahora aquí, pero no voy a entrar más ahí. El sol no me acompaña como siempre, ¿no? Pero ahí se nota un rajo bastante profundo de la mina. No está bien, digamos, ¿no? Claro, y ya por eso seguramente esta mina ya no está activa. La presencia de magnetita es fácil para reconocer. Lo único que necesitamos es un imán. Y aquí tengo un imán bastante práctico. Es para sacar tornillos del auto o de lugares donde uno no llega con los dedos. Y en realidad esta cosa es muy importante aquí por mi watts, porque si uno está sacando tornillos ahí en el motor y no falta que se caen hacia adentro, que no está muy bueno, pero ahí con eso, con este imán se sacan. Y ahí veamos si algo está pasando ahí con magnetita. Ahí está. ¿No? Se nota. ¡Ay! ¿No? Mira. Magnetita. Sin duda alguna. Hay que recordar, no hay muchos minerales que son magnéticos, digamos, ¿no? Es la magnetita, la pirotina principalmente, ¿no? Y bueno, ahí está. Todo tiene un poquito, no tanto, ¿no? Pero un poquito. Ese, claro, eso tenía mucho. La mina de cielo abierto tiene una profundidad más de 70 metros y cubre una superficie aproximadamente de 300 por 200 metros. Desde lejos ya se nota grandes masas de rocas extraídas. El área en total de la faena cubre 800 metros por 2000 metros. No existen ruinas ni estructuras históricas relacionadas a la minería. Claro, la gran mayoría de la mina es magnetita. La producción en estilo más grande en el Rajo comenzó en 1960 y se extendió hasta los años 90. En el comienzo se proyectó una profundidad del cuerpo mineralizado a 80 metros aproximadamente. El nombre de la mina, las Adrianitas, se refiere a 2 mujeres asesinadas en 1936 en Copiapó, un hecho que conmovió toda la población de esa época. El nombrado Camino de los Japoneses era una obra relacionada a la mina Adrianitas. Ese camino pavimentado unió la mina con caldera en forma directa y data del año 1960. Antes transportaban el mineral a Toledo y de ahí con el ferrocarril a Caldera. Las instalaciones de esa rampa en Toledo existieron hasta los años 2010. Siempre hay lugares con depósitos eólicos o dunas. Hasta los caminos nuevos pavimentados algunas veces están cubiertos con pequeñas dunas. Ahí estamos viendo los depósitos eólicos aquí en todo lado. Aquí nos acompañan. Después vamos a ver muchos más sectores, mucho más extensas y más bonitas también para el cielo. Pero aquí, como el camino está dentro de este depósitos eólicos, igual es bonito.
Bien, aquí llegando a la mina Cerro Negro Norte, la mina más grande aquí en el norte de Atacama, y de fierro, de hierro, magnetita principalmente, un depósito IOA, ¿no? En la franja de los IOCGs y IOAs, ¿no? Y claro, eso es impactante. Esta mina ya opera como 10 años, ¿no? Las instalaciones se iniciaron en 2010, 2011 y claro, la producción fin de 2013 más o menos, ya 10 años produciendo fierro acá. Claro, esta mina es bastante bueno porque el impacto económico para Atacama, para la gente, no es menor, ¿no? Hay que siempre recordar, la minería es una actividad económica bastante interesante y si se desarrolla bien, bastante afortunado por un sector, por un país. Bien, ahí veamos un poquito más esta mina y esta planta de producción. La mina Cerro Negro Norte de la Compañía Minera del Pacífico, o CMP, inició sus actividades en 2010. Alrededor del año 2013 inició la producción. Tiene un ritmo de producción de 4 millones de toneladas anuales de concentrado de hierro. Se ubica 32 kilómetros al norte de Copiapó. El transporte de mineral se realiza con apoyo de una tubería que transporta la pulpa al puerto de Totoralillo, en 80 kilómetros de distancia. En forma directa e indirecta trabajan alrededor de 1.200 personas en la faena. Es un depósito de tipo IOA relacionado a la franja de la falla Atacama. El depósito ya se conoce desde mucho tiempo. En 1960, Segerström describe un conjunto de minas del sector Cerro Negro Norte, pero estudios geofísicos, magnetometría y gravimetría de la época no mostraron resultados positivos. La minería era existente, pero de actividad restringida, solamente enfocada a los sectores de alta ley. Nuevos estudios en el año 1970 despertaron el interés en el sector, por los parámetros favorables que mostraron los estudios nuevos. Las estimaciones de las reservas superan 180 millones de toneladas de hierro. Principalmente es magnetita, con leyes superiores de 31% de fierro. El cuerpo se puede caracterizar como un bolsón irregular de un largo de 4 kilómetros y un ancho de 200 metros. Bien, amigos de GeoVirtual2.cl, ahí vamos a terminar nuestra primera visita a este sector tan interesante. Ojalá nos vemos en la próxima semana. Chao, amigos de GeoVirtual2.cl.